Estimados estudiantes, el día de hoy voy a compartir con ustedes el tema operaciones con fracciones algebraicas. Vamos a realizar distintas operaciones hasta poder simplificar los resultados. Vamos a conocer primero qué es una fracción algebraica. Una fracción algebraica es una expresión fraccionaria en la que el numerador y el denominador son polinomios. Acá tengo este ejemplo de una fracción algebraica en donde vemos que en el numerador pues está formado por un trinomio y el denominador está formado por un binomio. Acá en lo relacionado a las fracciones, tanto en aritmética o en álgebra o en otras partes en donde se utilizan las fracciones, siempre se dice que el denominador no puede ser igual a cero, tiene que ser diferente a cero para que realmente sea tomada como una fracción. Entonces, ese mismo principio de aritmética lo aplicamos también aquí en álgebra, especialmente en este tema relacionado con las fracciones algebraicas. Vamos ahora a conocer el primer procedimiento o la primera operación con fracciones, que es la simplificación de fracciones. ¿En qué consiste este procedimiento? Simplificar o reducir una fracción algebraica consiste en transformarla a otra equivalente cuya particularidad es ser irreductible. O sea que el propósito de la simplificación de las fracciones es determinar o llegar a obtener una fracción que ya no se pueda reducir más. Veamos este ejemplo. Yo tengo acá esta fracción eh, x al cuadrado más x menos 2 dividido dentro de x al cuadrado más 5 más 6. ¿Qué hacemos para poder simplificar? Bueno, acá tenemos que tomar en cuenta los casos de factorización de polinomios para poder simplificar. Es decir, que siempre vamos a buscar una manera cómo factorizar para ir simplificando la fracción y después ir cancelando los factores comunes. En este caso vemos que hay un trinomio acá, un trinomio en este caso de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces, al poderlo factorizar, obtenemos que su resultado es x menos 1 por x más 2. Entonces, ¿cómo factorizamos este trinomio? Obtenemos la raíz cuadrada del primer término y luego colocamos el signo del segundo en uno de los términos. En este caso va a ser acá. Y luego multiplicamos más por menos, nos da menos. Y luego buscamos dos números que sumados o restados nos den el segundo y que multiplicados nos den el tercero. Esos dos números son 2 y 1, porque 2 menos 1 pues nos da 1 y 2 por 1 nos da 2. Entonces, por eso estos son los factores de este trinomio. Lo mismo realizamos en el denominador con este otro trinomio que tiene exactamente la misma forma. Trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Al factorizarlo obtenemos que sus factores, valga la redundancia, son x más 3 por x más 2. Ahora nos damos cuenta, y es muy importante en esto prestar atención, y esta es la habilidad que desarrolla la matemática, una competencia que desarrolla procesos mentales, en donde nosotros tenemos que prestar atención y ver qué binomios o qué expresiones son iguales tanto en el numerador como en el denominador. Y yo sé que ustedes ya lo observaron. Entonces, estos estas expresiones que son iguales, pues procedemos a cancelarlas. ¿Por qué? Porque tenemos un x más 2 en la parte del numerador y un x más 2 en el denominador. Entonces cancelamos estos dos binomios y ahora entonces quiere decir que nuestra respuesta final va a ser x menos 1 dividido x más 3. Y de esa manera es como nosotros simplificamos las fracciones. Pasemos ahora a otra operación que es la suma y resta de fracciones. Primero vamos a verlo con igual denominador. Cuando nosotros tenemos operaciones de fracciones con igual denominador, los denominadores se unifican, dejando el ejercicio de forma normal como un numerador, y entonces operamos los numeradores, digamos, por aparte, ¿verdad? Copiamos acá solamente el denominador porque vemos que acá en estas tres fracciones es el mismo, x más 1, entonces lo copiamos. Y ahora nos damos cuenta acá que en cuanto a
Numeradores, pues hay binomios, hay dos binomios y hay un monomio. Entonces copiamos, los colocamos entre paréntesis para poder separarlos con el signo que diferencia a una expresión de otra o una fracción de otra. Y al momento entonces de realizar este procedimiento nos damos cuenta que hay términos semejantes que podemos simplificar, que podemos reducir para poder simplificar toda la operación. Entonces, de esa manera tenemos acá que menos x más x, pues son contrarios, entonces los cancelamos. Lo mismo sucede con menos 1 y más 1. Signos contrarios, recordemos que se restan. Entonces, 1 menos 1 nos da 0. Entonces, cancelamos acá y cancelamos acá. Eso quiere decir que en el numerador pues ya solo nos queda 2x y en el denominador nos queda x más 1. Entonces, este es el resultado final en este caso de suma y resta de fracciones con igual denominador. Pasemos ahora a conocer con diferente denominador. ¿Qué pasa ahora con este caso? En este caso utilizamos el mínimo común múltiplo para obtener el denominador común de las fracciones. O sea que el mismo procedimiento de la aritmética utilizado para poder sumar y restar fracciones es el mismo que utilizamos acá en álgebra. Veamos este ejemplo en donde tenemos 2 sobre x más x a b menos 1 partido a al cuadrado menos 4 sobre 15b al cuadrado. Entonces, al momento de plantear, vemos que los tres denominadores son diferentes. Entonces, realizamos el procedimiento de hallar el mínimo común múltiplo de los tres denominadores. Colocamos los tres denominadores y tal y como lo hacemos con el álgebra, acá aplicamos el procedimiento de la aritmética y entonces procedemos a dividir. Primero dividimos dentro de A, nos da estos factores. Procedemos luego a dividir dentro de B y por último vamos a dividir dentro de los factores primos que son 5 y 3. Y multiplicamos todos y al multiplicarlos obtenemos un resultado de 15a al cuadrado, b al cuadrado. Entonces de esa manera es como simplificamos esta fracción en cuanto a su denominador común. Entonces, después de obtener el denominador común, entonces ahora este denominador común lo tengo que dividir con cada denominador y el resultado lo voy a multiplicar con cada numerador. De esta manera, 15 dividido entre 5 es igual a 3. Por 2 me da 6, pero tomemos en cuenta también las variables y sus exponentes. Si acá tengo a cuadrado, entonces al momento de dividir me va a quedar a simple. Tengo acá b al cuadrado y acá b simple, me queda entonces b simple. 15 dividido dentro de 1, pues me da igual, 15 por 1 me da 15. Entonces, pero acá, ¿por qué se cancela la a? Porque al momento de dividir, lo que es igual se cancela. Entonces a al cuadrado y a al cuadrado se eliminan, ya solo me queda b al cuadrado. Ahora, 15 dividido entre 15 es igual a 1 por 4 es igual a 4. Tomemos en cuenta también la ley de signos, ¿verdad? Porque eso es importante. Más dividido dentro de menos nos da menos. Ahora acá, ¿por qué ya no aparece b al cuadrado? Sucede lo mismo acá que en el anterior caso. Tengo b al cuadrado y b al cuadrado, los cancelo, entonces ya solamente me queda a al cuadrado, que es lo que tengo acá, y este entonces sería mi resultado final. Ahora pasemos a conocer el procedimiento en la multiplicación de fracciones. Antes de eso, tomemos en cuenta esto, que cuando nosotros vamos a multiplicar una fracción de esta forma, a sobre b por c sobre d, eso implica a que nosotros vamos a obtener un resultado que sea igual a por c dividido dentro de b por d. Entonces quiere decir que la multiplicación, así como en aritmética, la resolvemos multiplicando numerador con numerador y denominador con denominador. Bueno, veamos estos dos ejemplos. Acá tengo 2a sobre 5b al cuadrado multiplicado por 15b sobre a al cuadrado. Entonces multiplico 2 por 15 me da 30. A por b es igual a AB. Recordemos que cuando multiplicamos variables diferentes, lo único que hacemos es unirlas y ordenarlas. Ahora multiplicamos 5b al cuadrado por a al cuadrado. 5 por 1 pues me da 5. A al cuadrado por b al cuadrado me da a al cuadrado b al cuadrado. Solamente las ordené, porque primero acá tengo b al cuadrado, pero el orden alfabético primero aparece a. Entonces ordeno y ahora
al momento de que yo tengo que ya simplificar, entonces me doy cuenta acá de algo, que este 30 y el 5 son denominadores de un mismo número, o sea, son múltiplos de 5. Entonces, eso significa que yo puedo entonces sacarle la quinta parte al 30, eso me da 6. Y luego la quinta de 5 pues me va a dar 1. Ahora, acá en cuanto a las letras sería, si yo tengo acá A al cuadrado, significa que es A por A, significa que tengo 2A. Entonces, cancelo acá una y cancelo también aquí una. Entonces me va a quedar solamente una A y luego acá hago lo mismo, ¿verdad? Cancelo esta B y acá al momento de quitar también una B, entonces solamente me va a quedar B. Entonces ahora por eso el resultado es 6, porque este 6 viene para acá. Y luego el AB, porque recordemos que el 1 como coeficiente no lo escribimos, es el que traemos para acá y por eso el resultado es A sobre, perdón, 6 sobre AB. Recordando siempre que la AB, en este caso que es el denominador, no puede ser igual a 0, porque bien vimos acá que es igual a 1. Entonces, este es el procedimiento que tenemos que realizar en esta operación de multiplicación de fracciones. Ahora, veamos en este otro caso. En este caso tenemos una multiplicación acá también de polinomios. Tenemos acá un trinomio de la forma ax más, perdón, x al cuadrado más bx más c. En este caso, entonces, factorizamos y los factores son x más 3 por x menos 2. Entonces, ahora, estos factores que obtuvimos de este trinomio, que son precisamente x menos 2 por x más 4, lo mismo sucede con el denominador, donde tenemos que factorizar. Vemos que este x cuadrado menos 9 es una diferencia de cuadrados, y la diferencia de cuadrados se factoriza pues extrayendo la raíz cuadrada de ambos términos. Raíz cuadrada de x al cuadrado me da x, y de 9 es 3. Entonces separo con factores x menos 3 por x más 3. Este es el resultado de esta factorización. Ahora busco los binomios o los factores comunes y encuentro que acá hay pues algunos factores que son comunes. Tengo x más 3 y x más 3 que voy a cancelar. Luego también tengo x menos 2 y x menos 2. Si se dan cuenta ustedes, al momento de cancelar siempre tiene que ser una expresión del numerador y una del denominador las que tengo que cancelar. Yo no puedo cancelar si las mismas están, digamos, en el numerador o solo en el denominador. No, al momento de cancelar tiene que ser una del numerador y una del denominador, tal y como lo he hecho. Entonces, esto ya me trae a escribir la respuesta, que en este caso sería x más 4 dividido x menos 3. Este es mi resultado final, porque es lo que ya me queda. Acá, un error que podríamos cometer es decir, entonces cancelo acá x y aquí también x. No, porque no puedo cancelar, porque que es un binomio, forma una expresión algebraica. Lo mismo sucede con esto. Entonces, yo no puedo quitar un elemento a una expresión que es completa. Ahora veamos la última operación, que es la división de fracciones. Aquí tomemos en cuenta algo importante. Cuando nosotros dividimos dos fracciones a sobre b dividido dentro de c sobre d, entonces vamos a utilizar el inverso multiplicativo, es decir, que la segunda fracción la vamos a invertir en cuanto al orden. O también podemos decir, vamos a multiplicar cruzado, es decir, a por d, como está expresado acá, a por d dividido dentro de b por c. Es decir, que pues, vamos a obtener una respuesta que va a ser igual a AD por BC. Bueno, veamos un ejemplo. Tengo acá esta división de fracciones, en donde voy a invertir o voy a multiplicar en forma cruzada. Entonces quiere decir que voy a multiplicar 2x por x menos 2, y el x más 1 lo voy a multiplicar con x al cuadrado. Entonces procedo a multiplicar, y al momento de multiplicar, pues me doy cuenta que hay algunos factores que yo puedo cancelar antes de poder realizar la operación. Y así tengo que
Por ejemplo, en este caso, tengo acá x al cuadrado. Si tengo una x acá, puedo cancelar esta x y significa que acá entonces me voy a quedar con una x simple. Por eso es de que ustedes ven acá que esta x se traslada acá. No es que hayamos, digamos, olvidado el exponente, sino simplemente lo escribimos acá, x, y luego escribimos este binomio que está entre paréntesis, x más 1. Ahora, en cuanto al numerador, pues copiamos el 2 porque la x ya la cancelamos y copiamos este binomio que está entre paréntesis. Es decir, que nos queda ahora una doble multiplicación, una en el numerador y una en el numerador. Multiplicamos 2 por x es igual a 2x. Más por menos me da menos, 2 por 2 me da 4. Entonces en el numerador tengo que es igual a 2x menos 4. Y acá x más 1 por x, entonces multiplico x por x es igual a x al cuadrado y 1 por x es igual a x. Entonces, el resultado final es esta fracción que tengo acá, 2x menos 4 dividido dentro de x al cuadrado más x. Muy bien, entonces espero que estos ejemplos les sirvan a ustedes para resolver sus operaciones relacionadas con fracciones algebraicas, tanto para simplificar como para realizar procedimientos de suma, resta, multiplicación y división de fracciones algebraicas.